Soy el pastor Juan José Gil. Sabemos que habrá una gran tribulación. No quiere decir, por supuesto, que eso sea todo. Es decir, habrá tribulaciones y las tribulaciones irán en aumento hasta que lo consideremos no solamente duro o difícil, sino casi insoportable. Eso es por lo que se llama gran tribulación y se nos dice que no ha habido nunca en la historia algo como eso. Por tanto, tenemos que mentalizarnos a esperar lo peor. Ahora, muchos cristianos han creído que eso nunca les va a pasar. No se van a ver en esa prueba porque el Señor enviará a sus ángeles en ese arrebatamiento anterior a todo esto que conocemos como la gran tribulación, de manera que no tengamos que atravesar pruebas tan difíciles. Sin embargo, no es eso lo que dice la Escritura. Mira, Jesús nos dijo en Lucas 21 que estuviéramos velando y orando para escapar de todas esas cosas que sobrevendrán. Ahora, cuando Jesús dice escapar, no quiere decir que oremos para que vengan los ángeles y nos lleven, nos arrebaten en esa especie de rapto o arrebatamiento secreto. No. A lo que se refiere Jesús es que habrá escapatorias. Y esas escapatorias sí que pueden ser de mano de los ángeles, pero no para arrebatarnos, sino para librarnos de lo peor. De manera que no le tengamos miedo de ninguna forma a eso que llamamos gran tribulación y que consideramos que será lo peor. Lo peor, decimos, está por venir, y es cierto, porque aún no hemos entrado en la gran tribulación. Pero entraremos en ellas, si Dios lo permite, y estamos todavía vivos cuando eso venga, porque los tiempos están empeorando, la moral está decayendo, la inmoralidad se está imponiendo, la perversión, la corrupción van en aumento, y cuando eso ocurre, como vimos en el caso de Sodoma y Gomorra, entonces los juicios de Dios tienen que caer. Los juicios de Dios caerán para destruir al sistema actual que llamamos, o la Biblia llama Babilonia, o la Gran Ramera, que se ha estado aprovechando de los habitantes del mundo. Y eso está destinado a la destrucción, está destinado a desaparecer. Y eso es por lo que cuando Dios determine que es el momento, como vemos en Apocalipsis 17 y 18, la destrucción que vendrá sobre Babilonia será enorme. Pero fíjate cómo en el capítulo 18, hablando de esa destrucción, la voz que anuncia a los creyentes es de salir de en medio de Babilonia. No dice que nos vayamos en un arrebatamiento secreto, sino que salgamos de Babilonia. Escapar es exactamente eso, salir de una situación de encierro, salir de un peligro. Salir de la cárcel significa que, de alguna forma, has logrado escapar de esa situación de peligro. También eso es lo que nos está diciendo la Escritura acerca de salir de Babilonia, salir de en medio de ellos, dice, para que no seamos partícipes de sus pecados ni recibamos parte de sus plagas. De manera que estamos llamados a escapar y a salir. Tenemos que entender, en el mismo contexto de Sodoma y Gomorra, cuando los ángeles van al rescate de Lot y su familia, lo que se les dice es que escapen de la situación y se vayan al monte. Escapen al monte, escapen por su vida, escapen para sobrevivir en el monte. Y de hecho ellos tienen miedo de eso, por lo menos Lot muestra un cierto temor, ya que hace mucho que se desacostumbró de estar en el monte y no lo ve un lugar seguro. Se ha acostumbrado a la ciudad y se ha acostumbrado a la mentalidad de que eso era lo mejor, eso era lo seguro. Allí había murallas donde refugiarse, en el caso de que hubiera peligros como él ya había sufrido en una guerra en la que se había visto envuelto y había sido llevado cautivo hasta que su tío Abraham fue con sus 400 hombres preparados para el combate y los rescató.
Pero el ángel le estaba diciendo, escapa al monte, no de un enemigo que va a venir a combatir, sino de la destrucción determinada por Dios. Y fue entonces cuando Lot va a pedir de quedarse en una pequeña ciudad. Todavía veía a Zoar, una ciudad pequeñita, y seguramente amurallada, la veía como un lugar de protección. Pero tan pronto como él ve la destrucción, los juicios de Dios cayendo sobre Sodoma, se da cuenta de que no le va a servir de nada estar bajo los o detrás de los muros de esa pequeña ciudad, que necesita escapar. ¿Y qué va a hacer? Se va a ir al monte, se va a ir en busca de una cueva. Eso es escapar, es salir de una condición de demasiado riesgo, no en un arrebatamiento secreto, no en un arrebatamiento anterior a la gran tribulación, sino en medio de la gran tribulación, poder escapar de lo peor encontrando lugares de mayor seguridad. Y eso es por lo que también en la Escritura Jesús anuncia cuando viene la destrucción de Jerusalén que huyan a los montes. Así que cuando venga lo peor o cuando vaya a venir lo peor, ya deberíamos de estar suficientemente sensibles para ver el peligro y para haber escapado. Porque quizá en el mismo momento de esa enorme destrucción, enorme persecución, enorme peligro, quizá ya no sea tan fácil escapar y nos tengamos que quedar prisioneros de esa ciudad, prisioneros de lo que considerábamos que era nuestra seguridad. Por tanto, la conclusión, no nos quedemos demasiado tiempo en lugares de peligro. Es mejor vivir como nómada, vivir viajando de un lado para otro. Es mucho mejor no tener nada, es mucho mejor o tener estrictamente lo suficiente, lo necesario para sobrevivir. Es mucho mejor eso que por querer preservar la vida cómoda, por querer preservar las provisiones que uno haya almacenado, por querer estar bajo el amparo de un gobierno o el amparo que nos puede de alguna manera convencer de una ciudad de que allí vamos a estar más seguros. No será así. Así que tengamos esto en cuenta. Cuando venga lo peor, debemos ya estar preparados para no recibir todo eso que se nos echa encima, sobre todo si nos quedamos donde no debemos estar, si nos quedamos en Babilonia, si nos quedamos en una ciudad, si nos quedamos sencillamente esperando a que esas cosas terribles, esas persecuciones, nos azoten. Si podemos, si nos es posible, no perdamos la oportunidad. Escapemos, salgamos de allí, porque Dios va a ser fiel, como leemos en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente será librado. ¿Cómo seremos librados? Porque Dios proveerá salidas. En medio de la prueba, Dios nos mostrará que podemos escapar. Que el Señor os bendiga.